Dentro del cine de terror podemos encontrar otros subgéneros, como por ejemplo películas con vampiros, películas con monstruos, películas con alienígenas, slasher y también películas de zombies. Son películas que hay unos fanáticos, otros no tanto. Yo en mi caso he visto varias películas de zombies, no soy muy afán del género, pero hay películas esenciales que me han gustado y creo yo que si sos fanático de este subgénero, sin lugar a dudas conoces o has visto alguna película del director que vamos a ver hoy llamado George Romero. George Romero es el padre del subgénero zombie, es uno de los que inventó el cine de zombie moderno, dándole las cualidades y características que todos conocemos de los zombies, ¿no? Estos seres que están muertos en vida, que un tiro en la cabeza no los mata, siguen vivos, quieren comerte y si te comen te infectan. A partir de su película La Noche de los Muertos Vivos de 1968 fue como un boom que hizo un quiebre total, donde eran estas películas de zombies, más que ser películas de entretenimiento como las pocas anteriores que hubieron, vino a cortar con el entretenimiento en sí, porque realmente era una película de horror con un final que no era feliz y bastante horroroso para la época. Así que la característica principal de George Romero es que fue el padre fundador de este subgénero zombie, cuyas películas todos se basaron en esta temática. Desde el comienzo hasta el final, todas las películas fueron como evolucionando en la temática zombie. Es decir, el zombie en sus películas fue como evolucionando. Incluso recuerdo una película llamada Tierra de Muertos, donde los zombies ya casi que podían pensar y se valían por sí solos o eran un poco más inteligentes de lo que realmente son. George Romero creció junto a otros directores como Tobe Hooper, Wes Craven, Cronenberg, Carpenter, que fueron directores que estaban a la deriva de Hollywood, más conocido como el cine independiente o el cine indie, iban por ese lado, no como otros directores que ya estaban en el circuito en sí de Hollywood. Ellos siempre estuvieron como apartados. Cada una de sus películas abordaban una perspectiva diferente del zombie en sí. Como decía, eran películas horrorosas, a veces no tenían finales felices, y era un cine que se hacía con bastante bajo presupuesto, pero sin caer en lo bizarro, no eran, se consideraban más películas del cine B antes que el cine Z. Y además tenía el condimento de que sus películas también tenían un contenido crítico y social, ¿no? de la sociedad. Digamos que sus películas eran como un reflejo violento de la realidad de la sociedad americana, donde temas como la avaricia, la violencia en sí, el dinero, el poder, la corrupción, todo eso se muestra como caracterizado dentro de estos seres. Y como decía, en cada una de sus películas el zombie fue como evolucionando y se fue construyendo todo el mito del zombie en sí. Así que si te gustan este tipo de películas, no puedes no dejar de ver estas que te voy a mostrar, que son sus 4 mejores películas y la que se considera su obra maestra. En el puesto número 4 tenemos la película El Diario de los Muertos. Un grupo de jóvenes estudiantes de cine ruedan una película en un bosque, donde descubren que la muerte ha cobrado vida. Montados en una camioneta y sin dejar de filmar ni un minuto de lo que les ocurre, recorren las carreteras de Pensilvania con el objetivo de llegar a sus hogares. Pero después de algunos intentos, se dan cuenta de que para ellos ya no queda ningún hogar real. Puesto número 3 es para Tierra de Muertos. En el mundo actual, los muertos vivientes ocupan una tierra desértica mientras intentan llevar una vida normal a las afueras de una ciudad fortificada. En el interior, un puñado de oportunistas sin escrúpulos ha construido una nueva sociedad a la que contemplan desde la altura de un rascacielos. Abajo, en las calles, la gente intenta sobrevivir. Fuera, el ejército de los muertos se acerca. Dentro, reina la anarquía. La supervivencia de la ciudad depende de un grupo de mercenarios contratados para defender a los vivos. En el puesto número 2, El Día de los Muertos.
Los zombies se han apoderado del planeta y el número de humanos se reduce a 1 por cada 400.000 muertos vivientes. Un pequeño grupo de personas, formado por científicos y militares, se refugian en una antigua instalación subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros grupos de supervivientes, mientras los doctores investigan el origen del fenómeno y de su posible cura, a la vez que intentan domesticar a un muerto viviente al que mantienen encadenado. A medida que pasa el tiempo, las tensiones entre los científicos y los soldados irán creciendo dentro del grupo. Y en el puesto número 1, El regreso de los muertos vivos, o también conocida como El amanecer de los muertos. Es una remake del film de terror de George Romero. Una inexplicable plaga ha diezmado la población del planeta, convirtiendo a los muertos en horribles zombies que continuamente buscan carne y sangre humana para sobrevivir. En Wisconsin, un variopinto grupo de personas que han escapado a la plaga tratan de salvar la vida refugiándose en un centro comercial, donde deben aprender no solo a protegerse de las hordas de zombies, sino también a convivir. Y obviamente considero obra maestra a su película de 1968, un clásico llamada La noche de los muertos vivos. Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pensilvania, donde Bárbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies que solo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. ¿Seguro? George Romero ha dirigido la película Creepshow, que era una antología de cuentos terroríficos basado en los cómics de terror de los años 50. Como ustedes saben, George Romero, o si no saben, les digo que ha muerto, lamentablemente ya nos dejó. Pero los allegados y más que nada su familia han dicho que dejó más de 20 guiones escritos de películas, y también hay una película dando vuelta que la hizo hace mucho llamada Amusement Park, que todavía no dio la luz. Seguramente la quieren restaurar para que salga en los cines. Tina Romero también es directora de cine, que es la hija de George, y quiere seguir con la onda del padre al parecer. Dos películas marcaron a George Romero para ser el precursor y darle una vuelta de tuerca a este género, que fueron la película White Zombie de 1932 y la de Walking Dead de 1936. Estas películas él las vio obviamente, y ahí fue cuando se le prendió la idea de que él podría hacer mucho mejor ese tipo de películas con otras temáticas y dándole las cualidades características de las que hoy todos conocemos como la criatura zombie. La noche de los muertos vivos fue escrita obviamente por George Romero, pero otro que lo ayudó a colaborar en ese guión fue el conocidísimo Darío Argento. George Romero tuvo la posibilidad de dirigir varios proyectos muy conocidos que al final se terminó en las manos de otro director, como por ejemplo Resident Evil, que bueno, fue por una cuestión de diferencias creativas, entonces desistió de ese proyecto. También iba a dirigir la famosa serie de Walking Dead, o al menos unos capítulos, y también él opinaba que no eran el tipo de zombies que a él le gustaban, o la idea que él tenía de los zombies. Y por último también, por algunas diferencias, no dirigió la película El cementerio de animales. Finalizamos con Los muertos vivos y este gran director y clásico e icónico de este subgénero, para volver a vernos en uno próximo. No te olvides de activar la campanita, darle me gusta, compartir y todas esas cosas. Si querés algún director en especial que todavía no hice, me lo podés dejar en los comentarios y nos volvemos a ver en el próximo video. Hasta luego.